Hola. Hola, ¿podemos continuar? Después de la lúdica y poética intervención de Rodolfo, yo sé que estamos muy animados y bueno, vamos a continuar en una conversación entre Ana Longoni y yo, un poco. ¿Sí oyen todos? ¿No se oye? ¿No se oye? ¿Más o menos? Hay que gritar. A ver, se supone que el micrófono sirve, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ahí? A ver. ¿Ahí? Ya, bueno. No me llevo bien nunca con ninguna tecnología. Bueno, pues después de la lúdica y poética intervención primera, vamos a continuar en un formato más con Ana, de conversación. Nosotras no vamos a leer ninguna conferencia, más bien vamos a compartir algunas preocupaciones que tenemos en lo que nos llevó a pensar en este proyecto. Estuvimos así como anotando, pensando en 3 líneas, ¿no?, que pudiéramos hablar. Una era, bueno, cómo entendíamos nosotras la noción de pensamiento situado y por qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué llegamos aquí? ¿Qué nos trajo acá? ¿Cuál fue el recorrido? La otra cuestión era cómo desde nuestra comprensión y desde nuestra propia práctica tratamos de, bueno, de sostener eso que pueda ser un pensamiento situado, ¿no? ¿Cómo lo sostenemos en nuestro día a día? Y la tercera cuestión era algo que nos interesaba mucho, que era la posible relación entre esta idea de pensamiento situado y algo que está muy entronizado en la academia, que es la supuesta práctica decolonial, ¿no? Entonces, bueno, esos 3 puntos, digamos, en términos generales, serán así como los núcleos en los que nos vamos a estar moviendo en el ratico que tenemos. Y bueno, te doy la palabra, Ana. Bueno, arranco por el primer punto, entonces. Les decía antes que este encuentro empezó a gestarse o a tomar forma de apuntes en nuestras libretas en un larguísimo viaje en taxi desde la casa de Iliana hasta el Zócalo, que duró como 2 horas. Y aprovechamos el viaje muy bien para empezar a darle forma o a imaginar, eso creo que fue hace casi 2 años, la posibilidad de, bueno, cómo darle un soporte a esta necesidad que sentíamos de articular saberes, personas, prácticas que están por ahí dispersas en América Latina y que nos interesaba mucho poner en común, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida. Luego, me gustaría pensar que más que un acuerdo o un convenio interinstitucional entre el Museo Reina Sofía y la universidad, este encuentro es más bien producto de la complicidad afectiva y política que une no solamente a Iliana y a mí, sino a un montón de personas implicadas, y que ese es el motor, la fuerza de deseo que está aquí poniéndolo en marcha, ¿no? Y esa es la energía que también queremos convocar en este tipo de encuentros, confluir, conectar prácticas situadas en América Latina que provienen de ámbitos súper distintos, no necesariamente académicos, y más bien querría también tensionar la relación con la institución, no porque definamos esta práctica o este tipo de encuentro como anti-institucional, sino más bien como alter-institucional, es decir, cobijarnos en los márgenes o en las fisuras o en las posibilidades que logramos encontrar o disputar en las instituciones de las que somos parte para gestar otro modo de hacer que va muchas veces a contrapelo de las lógicas institucionales más acentuadas o instaladas, o las lógicas de acumulación de capital simbólico que están allí instaladas, ¿no? Y en ese sentido me interesa mucho pensar en estos formatos de cobijo, de
encuentro, que los definiría, si me permiten la metáfora, como anti-Lhasa, es decir, contra el mega encuentro del marketing académico, del turismo académico. Es más bien el lugar de encontrarnos con cuidado para sabernos escuchar, para dar cabida a esa circulación y para gestar a partir de aquí redes de complicidad y de afecto que puedan tramar infinitas otras posibilidades, ¿no? Un poco lo pienso en ese sentido. Sí, siguiendo pues esto que comenta Ana, ¿no? Más allá de las experiencias, de cómo fue el largo proceso de, pues nada, más que nada realmente de afección, ¿sí? De necesidad de conectarnos, porque pues ante todo hay una necesidad de seguir trabajando un poco, rompiendo todas estas circunstancias a veces de soledad que lleva la práctica aparente de un investigador, ¿no? Más allá de que digamos que trabajamos en grupos o demás. Esa necesidad de compañía, ¿no? De sentirnos que algo podemos construir juntos, o empezar a construir juntos, y fue por esta vía de las conversaciones, de qué nos interesa poder impulsar juntas, qué muros hay que intentar derribar para hacer lo que deseamos, que empezamos a construir este proyecto. Y yo tengo que decir además que aquí hay algo que es como un viejo deseo, muy grande, que cada vez que en nuestros espacios de vida, de trabajo, ¿no? Cuando de pronto uno hablaba con los estudiantes y empezaba a nombrar ciertos nombres de personas que trabajan, que viven en Latinoamérica y que son absolutamente desconocidos para las academias, digamos, de una gran marca occidental, ¿no? Y entonces decías, no sé, Nelly Richard, decías Gustavo Buntix, decía Ticio Escobar, incluso Beatriz Arlo, los alumnos así como con los ojos en blanco, ¿no? Y sí, un gran deseo es que pudiéramos nosotros un poco tomar ese pensamiento que se ha estado produciendo durante muchos años en América Latina, desde América Latina, y poder socializarlo y ponerlo en diálogo, como era un deseo muy especial de Ana, con las nuevas generaciones, ¿no? Este diálogo entre, digamos, los que reconocemos como los maestros que estuvieron ahí cavando los primeros espacios de producción de un pensamiento escrito incluso, y que es muy difícil de relacionar, porque tenemos acá los problemas, ¿no se oye? Los problemas de las editoras, ¿no? De que lo que se produce en el cono sur no llega acá o llega de manera muy limitada, y bueno, ahí ha entrado también la necesidad de pensar que este proyecto tenga un acompañamiento editorial especial para socializarlo, y bueno, hay también cómplices, amigas que están trabajando en esto, ¿no? Como Gabriela Alac. A mí me gustaría decir que cuando estuve tratando de pensar esta cuestión del pensamiento situado, me hizo un poco de ruido las dos palabras, ¿no? A pesar de que son nuestras palabras, pero me hace ruido la palabra pensamiento y no tanto el situado, pero sí esta cuestión del pensamiento. Y en este pensar durante ya varios meses estuve un poco preguntándome y tratando de responderme que si lo que nos interesa también es la posibilidad de pensar, más que un pensamiento situado, las prácticas emplazadas, ¿no? Que nos interpelan, sobre todo que nos afectan, ¿sí? Las prácticas emplazadas que nos afectan y que afectan toda la producción pues poética, discursiva, y todo lo que hacemos, incluso sobre todo esta condición de investigación, ¿no? Y digo esto porque la idea de práctica de entrada siempre me gusta mucho que pensemos, o sea, pensar es un acto, lo sabemos, ¿no? Pensar es una práctica, ¿no? Pero ser consciente de que no es la producción de un saber como esto que decía Ana, de una especie de casi economía que se produce dentro de las universidades, ¿no? Recabar conocimiento, aprender conocimiento, taxonomizar ese conocimiento, volverlo categoría, que es como parece que el sentido fundamental a veces que desarrolla cierta academia, cierto sentido de la investigación. La pregunta es también, ¿para quiénes escribimos, ¿no? Si la idea de investigación
realmente tiene como fin producir los famosos papers que luego el CONACYT avalará o no avalará, ¿no? Y creo que justo esas son las cosas, son parte de lo que nos interesa como dejar a un lado, ¿no? Esta idea de no necesariamente la práctica de pensamiento desde el espacio académico, sino aquí quisiera mucho traer, mencionar a una pensadora que estuvimos queriendo incluir en este primer encuentro y que por distintas razones mucha gente no pudo estar porque se les hacía imposible por los tiempos y demás, pero ella es Silvia Rivera Cusicanqui. La quiero mencionar porque de Silvia hay algo que fue fundamental en toda esta especie como de reflexión que fuimos acumulando, y cuando Silvia habla de que finalmente las prácticas de la gente de a pie producen un pensamiento crítico, ¿no? De que el pensamiento crítico no es una dote de la academia, ¿no? A veces incluso se da como aulas, ¿no? Pensamiento crítico, y aquí hay algo que tiene mucho con lo que nos movía Ana y a mí, ¿no? ¿De qué otros espacios de reflexión nos estamos nutriendo? Y por eso es tan importante que hoy, a partir de hoy, en estos días, vamos a estar dialogando personas que trabajamos en la academia, personas que no necesariamente trabajan en la academia, ¿no? Personas que vienen del ámbito del arte, que vienen del ámbito de la práctica activista, de hacer la calle, así literalmente, de hacer la calle en el trabajo de los transfeminismos. Y eso es parte de una producción, de un saber otro, que no es ese saber que quiere reunir siempre y acaparar para sí la academia, ¿no? Bueno. No, completando un poco estas cuestiones, hay algo que me parece que estuvo muy presente desde el vamos, desde esa primera conversación, que es esto que nos pasa a Ileana y a mí, que es esa posibilidad de pensar con otro, con otra, ¿no? La idea de un pensamiento que se va por cauces inesperados y que encuentra escuchas y ecos y resonancias que lo reformulan y lo potencian. Me parece que es un ejercicio que venimos sosteniendo hace años y que queremos habilitar para que se disemine, ¿no? Me parece que ese es el punto de esta construcción, ¿no? La intersección entre saberes diferentes, pero completamente conectados. Arte y política en América Latina tiene que ver con pensar los activismos, las prácticas artísticas y los modos de escritura o de pensamiento crítico que se ven interpelados por las nuevas condiciones del presente, que están cambiando abruptamente y que nos obligan a repensar todas las categorías desde las cuales podemos pensar nuestro hacer, ¿no? Nuestros modos de hacer. La conversación también como posibilidad de, digamos, lejos de la conferencia magistral para estos días de encuentro, pero también para el formato que imaginamos para esa futura colección o libro o publicación que se desprenda de aquí y que ayude a diseminar lo que aquí está empezando a acontecer, ¿no? La idea de ese diálogo entre personas de diferentes prácticas, de diferentes contextos, de diferentes generaciones, que puedan ponerse a pensar con otro, ¿no? Desbordamiento, continuidad, y algo que me parece muy importante es imaginar que estamos ocupando ese concepto tan fuertemente académico como el de cátedra para deshacerlo, ¿no? También para pensar en una cátedra que no está alojada en una institución, sino que puede imaginarse itinerante, casi como una carpa de circo, y que pueda ocurrir en otros lugares ahí donde sea convocada, ¿no? Eso me parece también importante. Respecto al primer punto. Sí, en esta cuestión de por qué estamos aquí también, tiene que ver mucho, hay algo ahí que le debemos a Nelly Richard cuando ella habla de que realmente pensar situado es ubicarse en una densidad, tener en cuenta la densidad experiencial, ¿no? Es decir, partimos desde nuestras experiencias, ¿no? Y de lo que hace nuestras experiencias, de lo que marca, acota nuestras condiciones de vida, ¿no? Eso es fundamental. Y mucha de esta necesidad de buscar la manera de salir
poco de este juego de ajedrez que a veces sostiene la academia, ¿no? Donde hay un tablero, tú mueves la ficha, pero siempre es un juego que se juega, ¿no? Y siempre estamos en el marco especial del tablero de ajedrez, ¿no? Y la posibilidad de buscar otras formas de juego, ¿no? Otras formas de relación, que no sea ese tablero de ajedrez al que siempre nos invita la academia estamos con determinadas fichas que se mueven, ¿no? Pero se mueven siempre dentro de un acuerdo ya dado, incluso tácito, ¿no? Y era algo, esta pregunta que detona cómo rayos salirnos de ese tablero de ajedrez ya dado. A mí siempre me hizo pensar mucho en una pregunta que lanzó hace muchos años, ya son hace como casi 15 años, Eduardo Gruner, cuando vino la crisis en Argentina, y él hablaba de que la idea del pensamiento en estado de intemperie, ¿no? Y esta idea de que cuando el pensamiento está en estado de intemperie, hay que mover el pensamiento, ¿no? Yo me quedé mucho tiempo pensando en esa frase de Gruner, ¿no? Y sobre todo en tratar de responder ¿qué es el pensamiento en estado de intemperie, ¿no? Desde el lugar aquí donde vivimos. Desguarnecido, sin certezas, ¿no? Sí, sin tener de qué asirse. Vulnerable, ¿no? Totalmente en un estado de precariedad y de vulnerabilidad absoluta. La pregunta es si somos conscientes en los espacios donde trabajamos y tratamos de transmitir cierta información, si somos conscientes de la vulnerabilidad de ese pensamiento, ¿no? Y de la vulnerabilidad de los cuerpos que producen ese pensamiento. Más allá de la respuesta, que es una respuesta que habrá que darla desde distintos lugares, nosotras podemos dar nuestras maneras de de responder a esta pregunta. Por lo menos el hacerme eco hacerme cargo de esta pregunta que lanzó Gruner fue fundamental, ¿no? En esta idea de pensar situados o emplazarnos desde una práctica concreta, porque tiene que ver en lo que hemos vivido en nuestras distintas experiencias de lugares in situ, ¿no? En estos últimos años. No veo cómo, después de todo lo que hemos vivido en México concretamente, Ana en Argentina y moviéndose incluso hacia otras regiones, creo que en esta región nada transparente de Latinoamérica, gaseosa o neblinosa, o de muchas maneras la podemos nombrar, indudablemente hay que empezar a trabajar mucho con esta cuestión de hay que mover el pensamiento, ¿no? Y para mí fue fundamental empezar a atender colectividades, digamos, que en algún momento estaban interpelando mucho de lo que creíamos que sabíamos, incluso de la noción de investigación. Eso es algo que ahorita aquí con Ana vamos a desarrollar, ¿no? ¿Qué entendemos por investigación, ¿no? ¿Y qué entendemos por lo que se supone que funda una investigación, que es la búsqueda, ¿no? propia de una investigación? La interpelación mayor en este sentido de mover el pensamiento que decía Gruner, para mí vino justo de los espacios no académicos y sigue viniendo de esos espacios, ¿no? Y tiene que ver con colectividades fundamentales que están moviendo justamente muchas formas de hacer, muchas formas dadas incluso de sostenimiento social, ¿no? De formas de hacer incluso ya no de las academias, sino incluso del Estado mexicano, ¿no? De esas colectividades que ahorita seré más concreta, son colectividades que buscan formas de vida, concretamente para decirlo en una gran metáfora. A mi modo de ver ha venido la pujanza fundamental, ¿no? de lo que puede ser pensar un espacio en el que necesitamos producir otras reflexiones, incluir a otros actores para estas reflexiones y ubicarnos fuera de estos espacios cómodos de los cubículos académicos, incluso de las aulas, de los sistemas de investigación, y estar más en el lugar donde nos atraviesa la vida, que puede ser la calle, puede ser el lugar donde nos atraviesa la vida, ¿no? O la muerte, incluso, ¿no? Pasando un poco a la segunda cuestión que nos queríamos plantear, conversar con ustedes, tiene que ver con de qué manera justamente nuestros espacios de vida y de trabajo se pueden pensar situadamente, ¿no? Y en ese sentido,
¿No se escucha? Ahí sí. Quería hablar un poco, contarles un poco dónde estoy situada ahora, que es un lugar muy complejo. Yo soy argentina, investigadora, vengo trabajando hace muchos años sobre relaciones entre arte y política en América Latina, activista. Y hace apenas un año, en esta semana se cumple un año exactamente, me mudé a Madrid para hacerme cargo de la dirección de actividades públicas del Museo Reina Sofía, que ha sido un cambio enormísimo en mi situación, concretamente, respecto de entender un nuevo lugar donde me instalo y sus lógicas, sus dinámicas, sus complejidades, y a la vez cómo articular esa posición con el lugar de donde vengo y de donde me siento partícipe. Me instalé a vivir en Lavapiés, que está en una casita muy pequeña a 7 cuadras del museo Reina Sofía, y Lavapiés acaba de ser designado el barrio más cool del mundo por la revista cultural Time Out. Digo, es un barrio con muchísima tradición de recibir comunidades migrantes, sectores populares, mucha autoorganización a nivel de colectivos activistas, de autoorganización de los vecinos, que actualmente conviven comunidades migrantes muy grandes, sobre todo de Senegal, de Bangladesh y de América Latina, en un barrio que ahora está cada vez más poblándose de turistas, ¿no? Y es en esa pugna, en esa conflictividad que está atravesando muchos barrios que se gentrifican, ¿no? en las grandes ciudades, no solo europeas, sino también de América Latina, de otras partes del mundo, en esta lógica de avance del capitalismo cultural para devenir ese exotismo en fuente también de interés y de conversión en lo más cool del mundo, ¿no? Entonces, situada allí y haciendo un camino que recorro todos los días, desde mi casa hasta el museo, me topaba con una incomodidad muy grande, física incluso, cuando bajaba por la cuesta de la calle Argumosa y me topaba con el inmenso hongo rojo del edificio de Nubel, el edificio nuevo del Museo Reina Sofía, y su absoluta desconexión física con el barrio y con las dinámicas, los modos de habitar y las conflictividades de ese barrio, ¿no? Estando situado en ese barrio, sin embargo, había un parteaguas muy claro. Lo que el museo le daba al barrio eran claramente su patio trasero, su parking, sus tachos de basura, ¿no? Desde el barrio no se percibía ninguna entrada, el museo era impenetrable y claramente el museo se situaba entonces en una trama atravesada, digamos, por la lógica de cobijar y de recibir a miles y miles y miles de turistas extranjeros que visitan el museo para ver el Guernica unos minutos y se van, ¿no? Esa lógica. Entonces, situada allí, y claramente me pareció que lo que había que empezar a pensar era cómo agujerear el museo, cómo generar pasadizos, cómo atravesarlo por esas conflictividades y reconectar el museo con el barrio. A las poquitas semanas de que llegué a Madrid, pasó una situación muy, muy fuerte. Él es Mame Mbaye, que tenía 34 años, migrante senegalés que había llegado con 21 a Madrid en una patera, a España en una patera, y que desde entonces, durante los 13 años que vivió en Madrid, insistió en conseguir papeles y nunca logró conseguirlos y sobrevivía malamente y mantenía a su familia en Senegal siendo mantero, es decir, vendedor ambulante, como muchísimos otros migrantes africanos en Europa. En una de estas habituales persecuciones policiales a los manteros, a los que intentan trabajar sin papeles, Mame, después de correr, perseguido por la policía durante más de 4 horas, cayó muerto de un infarto a pocos metros de su casa, en el barrio de Lavapiés, muy cerquita de mi propia casa, en la calle del Oso. 2 patrulleros detrás. Luego dijeron que estaban ahí para asistirlo, no para perseguirlo. La cuestión es que la muerte de Mame desató una rebelión popular que duró 3 días. El barrio completamente alterado y afectado y atravesado por situaciones de muchísima violencia, no solamente contra la policía, sino también contra, por ejemplo, el embajador de Senegal que intentó ir a calmar las aguas y fue expulsado del barrio.
Y toda esta situación que fue realmente violenta y muy conmovedora y muy fuerte, que alteró completamente la vida del barrio, lo que yo sentía al llegar al museo es que no entraba, es decir, no había ningún tipo de interrupción o de afectación de eso que estaba aconteciendo en el propio museo. Entonces, para mí fue realmente una situación, una experiencia súper fuerte, y aunque ya lo veníamos pensando de qué manera el barrio y el museo podían reconectarse, si era posible esa reconexión, pensando además en la paradoja de la que, por supuesto, no quiero eludir o no hacerme cargo, que es que el museo es parte o incluso punta de lanza de las lógicas gentrificadoras del propio barrio, es decir, la proximidad del museo a ese barrio es una de los valores turísticos del barrio, ¿no? Entonces esa contradicción también atraviesa al museo, ¿no? Entonces Mame era parte del sindicato de manteros y lateros, activista gráfico de ese movimiento, y su muerte, como digo, desató una enorme batalla campal, pero además dejó una huella que todavía hoy es muy fuerte en el barrio, y desató también una serie de solidaridades múltiples, ¿no? De alianzas entre vecinos, entre diferentes situaciones dentro del barrio, ¿no? Un museo imperturbable, un barrio conmovido, y de qué modo podíamos activar alguna cosa en esa fisura, en ese entre, ¿no? A partir de ahí se empezó a convocar a una asamblea del museo con los colectivos que van desde la comunidad de Bangladesh hasta el sindicato de lateros y manteros, diferentes grupos de artistas que operan en el barrio, etc. Tratamos de que la reunión sea por lo menos mensual, y de una primera situación de muchísima desconfianza frente al museo, porque lo veían claramente como ajeno e incluso enemigo, ¿no? Pasamos a un segundo momento que era el de la lluvia de propuestas, es decir, parecía que el museo era capaz de cobijarlo todo, ¿no? Y que además el museo tenía recursos para que todas esas cosas que se hacen desde la precariedad o la falta de recursos tuvieran posibilidad. Y ahora estamos en un tercer momento, me parece distinto, que es empezar a pergeñar o a inventar la posibilidad de políticas comunes, es decir, que sabiendo que los recursos de los que puede disponer el museo, por lo menos desde mi sector, son limitados, pero son recursos al fin, de qué manera decidimos colectivamente qué priorizar, qué se puede hacer en común dentro y fuera del museo, que eso me parece muy importante. Así como esta cátedra está ocurriendo fuera de España directamente, en América Latina, que también las cosas que el museo aliente o apoye puedan trascender, emerger, desbordar radicalmente sus fronteras. Una práctica de escucha, ¿no? De ir a decirle al barrio lo que el museo podía darle, sino escuchar qué demandas concretas había. Y ahí aparecieron ideas súper potentes. La primera vino de un migrante de Bangladesh que planteó un picnic en el jardín de Sabatini, que es el edificio antiguo del museo, para recuperar ese espacio verde que estaba vedado al barrio porque los controles, los escáneres y la frontera no solamente física y material, sino incluso simbólica, de la puerta del museo como inaccesible, como aquel lugar al que no se sabe cómo entrar, había que permearla, ¿no? Había que agujerearla. Entonces se hizo fue una celebración que queremos repetir todos los últimos sábados de junio de cada año, en que el barrio ocupó el museo, no solamente el jardín, sino todo el museo, con sus idiomas, con sus lógicas, con sus bailes, con sus comidas, ¿no? Apropiarse de ese espacio. Y apareció también una demanda muy concreta. Esto está en streaming, así que es muy peligroso para mí, pero bueno, no importa. Una demanda muy concreta que logramos también escuchar, que fue el carnet de biblioteca para las personas sin papeles, que no es solamente la posibilidad de que usen la biblioteca como un espacio no solamente de consulta bibliográfica, sino un espacio caliente, un espacio con wifi, etcétera, sino además que tengan un documento que pruebe que están viviendo en España, que es el gran tema para poder lograr luego la legalización en algún momento. O sea, es un carnet que implica ya un anclaje posible a la hora de
mejorar su condición legal en el país, ¿no? Y otras muchas ideas que sería larguísimo contarles, pero que hablan de esta idea de un museo desbordado, un museo estallado. Y un poco en ese sentido inventamos con los colectivos también este logo que frente al logo blanco y negro, rectangular, cerrado, hermético del Reina Sofía, propone más bien la idea de una trama con roturas, con colores, con desbordamientos, con posibilidad de continuación, con una trama de un tejido por hacerse, que no está para nada imperturbable o herméticamente clausurado, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Sigo un poquito más? Como quieras. ¿O querés decir algo vos? No, no, cuando tú quieras ahí seguimos, no te preocupes. No, simplemente para contarles un poco, sería larguísimo también contárselos entero, pero como para que tengan una idea de qué tipo de línea fuerza de trabajo estamos pensando, líneas que son transversales a todas las actividades públicas, que abarcan zonas muy diversas del museo, no solamente la programación cultural, sino toda la actividad que tiene que ver con el centro de estudios, con la biblioteca y el centro de documentación, y con un programa que es fundamental para el museo, que es la idea del museo en red, un museo que no se piensa solo, estrecho, como una institución única, ¿no? Sino en colaboración con otras instituciones u otros colectivos que puedan estar fuera y dentro del Estado español, la Red Conceptualismos del Sur, la Fundación de los Comunes, el Instituto de Imaginación Radical, etcétera, etcétera, ¿no? Determinadas plataformas de intervención que exceden largamente la lógica del museo como lugar de contemplación de obras de arte y más bien piensan el museo como un espacio público a ocupar y a redefinir radicalmente a partir de estos contagios, de estas contaminaciones, de estos entrecruzamientos potentes con otras formas de hacer, ¿no? Van a ver, no voy a hablar de todas, pero van a ver que en el centro está repensar el museo, que es lo que justamente queremos lograr con toda esta articulación, ¿no? Pensar el museo a partir de una nueva noción de lo común, que tiene que ver con repensar la idea de patrimonio para pasar a la idea de un archivo del común, tiene que ver con hacernos cargo de pensar los malestares contemporáneos y también cómo esos malestares contemporáneos, pienso en cuestiones que tienen que ver con la ecología, que tienen que ver con la medicalización de la vida, con la emergencia de nuevas formas de fascismo contemporáneo, y de qué manera también eso y la precariedad, por ejemplo, se traduce también en términos de cómo trabajamos y habitamos el museo. El museo que no solamente enuncia una retórica, sino que puede ser atravesado y hacer un ejercicio fuerte de autocrítica respecto de las propias condiciones en las que se construye esa posibilidad de una institucionalidad alternativa con todas las tensiones, conflictos, idas y vueltas que eso trae, ¿no? Dentro del centro de estudios que está dentro de actividades públicas hay una serie de programas, algunos ya de larga data, como dos máster, una carrera de grado, etcétera. Pero lo que me interesa sobre todo pensar es esto que llamamos vectores transversales, que son espacios más de intersección, espacios que exceden lo académico, y ahí van a ver que está ubicada esta cátedra, la Cátedra de Pensamiento Situado, Arte y Política en América Latina, ¿no? Junto con otras iniciativas. Voy a hablar en un ratito de la Cátedra Aníbal Quijano, que es otra iniciativa que me parece que hace mucho al tema de cómo el pensamiento decolonial latinoamericano puede ser una herramienta, una caja de herramientas muy potente para pensar el presente, no solo desde América Latina, sino en otras partes del mundo, ¿no? En ese sentido, querría como situarme en algunas de estas iniciativas de un mapa, como ya ven, muchísimo más extenso y complejo, pero que me parece que hacen al punto de las discusiones que vamos a tener estos días. Y una es un eje, una de estas ideas fuerza que coordina Nelly Richard, la teórica chilena que recién mencionaba Iliana, que va a coordinar una línea fuerza que va a tener el mes que viene, el mes de marzo, un primer punto de partida con una pequeña exposición en biblioteca, un seminario sobre estéticas y políticas de la memoria en Chile. La exposición se llama Chile, primer laboratorio neoliberal, ¿sí?
y habla de tiempos discontinuos, de temporalidades, de qué manera ese pasado está afectando el presente y también la posibilidad misma de imaginar otros futuros, y de qué manera las prácticas artísticas y las prácticas activistas se hacen eco de un ejercicio de archivo para recuperar esa memoria de lo que significó el golpe del 73 en Chile y la instauración de los Chicago Boys respecto de las condiciones mismas del después de la dictadura, ¿no? De la transición y del presente que hoy vive no solo Chile, sino la región. Otro de los ejes que me parece importante traer aquí a colación lo coordina Jesús Carrillo, que es investigador y activista y también habitante de este complejo barrio de Lavapiés. Acción e imaginación política tiene que ver con hacernos cargo de la importancia que las nuevas formas de acción política feministas, trans, LGTB están teniendo en el mundo contemporáneo. El segundo día de nuestro encuentro justamente intenta hacer eco de esta dimensión. Los distintos colectivos que estamos interpelando y atendiendo y escuchando en este sentido son los colectivos de las comunidades migrantes, los colectivos feministas, LGTBI, aquellos que están repensando el rol de la maternidad y de las nuevas formas de crianza, nuevas formas de familia, y aquellos que están luchando contra la gentrificación del barrio a nivel de la expulsión de los viejos habitantes, por ejemplo, Stop Desahucios o Lavapiés no se vende, ¿no? Es un conglomerado muy amplio de nuevas formas de acción política, nuevas y no tan nuevas, pero que hoy resuenan con mucha potencia en cómo repensamos la posibilidad de transformación del presente, ¿no? Bueno, esto tiene que ver un poco con el tercer punto, así que lo dejo para después, ¿sí? Lo de la cátedra Aníbal Quijano. Bueno, en este collage que estamos haciendo Ana y yo para un poco compartir las razones por las que andamos pensando y convocando y imaginando una posibilidad otra de relacionarnos, de generar pensamiento, sobre todo de poder dialogar, ¿no? Ana decía algo fundamental, que era el asunto de la conversación, ¿no? Y sí, ha sido fundamental y fue una insistencia muy importante para este encuentro, como que quitar ese formato de las conferencias magistrales y más crear estos espacios espacios poéticos, espacios de conversación, un grupo que ha sido un laboratorio fundamental también en el proceso de cómo llegar hasta acá, y que es un grupo de personas que nos encontramos para conversar, así literalmente, ¿no? Que es algo que nombramos como seminario, cartografías críticas, y que es un lugar donde llega gente desde distintos lugares de esta ciudad, Yacuajimalpa, a donde está un poco complicado llegar, y llegamos para conversar, ¿no? En algunas sesiones del trimestre. Entonces, ese gusto por conversar, ¿no? Creo que sostiene mucho lo que nos empuja a encontrarnos y a tratar de echar adelante otro tipo de proyectos sostenidos justo en la posibilidad de encontrarnos y conversar, ¿no? Más que en estos típicos formatos de llegar a leer los papers, ¿no? Y que luego ahí te vas, ¿no? No importa si luego lo podemos leer. Es lo que Ana cuestionaba, el antilaxa, ¿no? Justamente. Ese espíritu es fundamental, ¿no? Y sin ese espíritu no tendría sentido estar acá tampoco, ¿no? ¿Desde dónde sostenemos, ¿no? Ana ha contado su experiencia. Voy a usar un poquitico imágenes, Ana. Porque ahorita con esta cuestión que mencionaba de Gruner, que es fundamental en el sentido de esta intemperie que nos lanza a otro tipo de, no solo de preguntas, sino de mirada. No, ni siquiera quise preparar un PowerPoint porque son apenas 5 imágenes. Voy a poner la primera, que tiene que ver con la mirada, ¿no? Hay algo ahí que en todo esto que uno le va debiendo a otros, creo que por ahí se lo debemos un poco a Donna Haraway, esta cuestión de la mirada encarnada, ¿no? La mirada encarnada y cómo se nos encarna la mirada, ¿no?
qué miramos, ¿no? En esta cosa de qué nos perturba, qué miramos y con qué cuerpo miramos, ¿no? Mirar encarnado, para mí, pensé mucho cuando leí esa frase hace mucho tiempo, y en la medida en que uno va por ahí caminando y haciendo anotaciones y pensando las reflexiones, van apareciendo estas metáforas para toda esta cuestión de las supuestas teorías y demás. Las pensamos mucho más como metáforas, ¿no? Como esto que nos provoca. Valga decir que todo este mundo de la investigación, de la teoría, siempre lo estamos un poco pensando como un espacio de relatos, como un espacio de ficciones. Aquí no hay ninguna verdad, la teoría no es ninguna verdad ni ninguna producción de un saber, es la producción de otros relatos, ¿no? Y muchas veces de un relato poético que hay que sostener para expresarnos desde otro lugar, ¿no? Entonces, es muy importante esta cuestión de las metaforologías que hacen un poco, activan estos procesos de diálogos, de investigación. Y estoy poniendo algo que se los dejo ahí para que lo vean, es un paisaje, ¿no? Y sí, es un paisaje alterado, pero tiene que ver con esto que nos provoca, que es mirar, ¿no? Y cómo mirar. Y lo pienso desde el ámbito que me ha hecho a mí pensar estos paisajes, ya sean encontrados, caminados o contemplados desde simplemente las fotografías que circulan en la web. ¿Qué es mirar para poder pensar el proceso de investigación, ¿no? El primer acto es mirar, ¿no? Y cómo mirar y qué es lo que miramos, ¿no? Y cómo nos afecta eso que miramos. Y luego esta cuestión de, como investigadores, cómo nos relacionamos un poco con esa mirada para empezar a levantar capas, ¿no? Para el proceso de investigación y de búsqueda y de encontrar respuestas. Decía ahorita que las circunstancias de México son determinantes, ¿no? Mucho tiempo me he preguntado, lo sigo preguntando, por más que uno escribe y reflexiona sobre esto y por ahí sale y alguien te puede provocar una conversación y tener una respuesta, para mí sigue siendo una gran pregunta, ¿no? ¿Qué es investigar? ¿Qué es buscar en un país donde hay tantas colectividades que investigan para buscar vida y que no encuentran vida y que a veces encuentran trazos de algo que fue una vida o simplemente no se encuentra nada, ¿no? Entonces, esto me atraviesa profundamente, ¿no? ¿Qué es buscar, qué es investigar y qué es encontrar, ¿no? ¿Qué es lo que se encuentra? Porque normalmente estamos convocados en la academia tradicionalmente a que tenemos que investigar para encontrar algo y presentar resultados, ¿no? Y la cuestión más profunda ahora que me perturba es no tener resultados, ¿no? Esto de buscar, mirar y no encontrar resultados o encontrar apenas vestigios que llevan un largo camino para identificar algún tipo de resultado, ¿no? No sé si se está haciendo clara la metáfora que atraviesa, estoy refiriéndome a una circunstancia que vivimos, es que hay muchas personas acá que no son de México, y no sé si se necesita mayor explicación, pero estoy cruzando la pregunta sobre qué es investigar desde los espacios de los que estamos acostumbrados a hacer procesos de investigación y qué es investigar para aquellas personas, colectividades que en México están conformadas hace ya unos cuantos años, buscando a las personas que no tienen en casa, ¿no? A las personas que le faltan, a las personas en este país, bueno, las cifras ya no dicen nada, pero ya de 37 se dice que 40, en fin, nos falta mucha gente, miles, nos faltan en la casa, en los trabajos, en la calle, en los círculos de amigos, ¿no? No están, ¿sí? Y esta cuestión de buscar eso que no está, que desarrolla un grupo de colectividades afectivas afectadas por la pérdida y reunidas por la afección, ¿no? Además, tiene que ver con esa colectividad que ahorita decía cuando hablaba de Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Que decía las prácticas de pensamiento crítico que vienen de la gente de a pie, de esas otras colectividades, ¿no? Bueno, yo ubico esas colectividades en estas colectividades que están movidas por el amor y por la necesidad de encontrar y por el desafío de no encontrar también, ¿no? Y eso lo tomo como una metáfora, ¿no? Para repensar cómo hoy encarar esto que decimos que es.
La investigación, sobre todo cuando no es nada más una pregunta retórica sobre el ser mismo de la investigación, sino que tiene que ver con, si es que se puede decir, el objeto o el sujeto de la investigación, ¿no? Con eso mismo que tratas de desgranar, ¿no? Bueno, por un lado esto, ¿no? La cuestión de mirar y ese terreno que no sabe, cómo entrarle a esa zona en la que empezamos a excavar, a investigar, ¿no? Cómo leer estos espacios que nos interpelan y que seguramente tendremos que llegar con respuestas que no son las ya conocidas en el ámbito de las teorías o de las categorías del saber académico, ¿no? Y sobre esta cuestión, ¿no?, de qué es buscar, ¿no? Mirar, buscar, ¿no? ¿Qué es buscar y qué es encararse a esta cuestión de una búsqueda situada, topográfica, sucia, si queremos, contaminada, ¿no? Como desacomodada, indudablemente, ¿no? Y luego esta cuestión, ¿no?, de en la excavación, cuando excavamos, ¿qué es lo que se está encontrando, ¿no? Esta cuestión del desgranar algo y no tener un objeto mismo en esa búsqueda, ¿no? Para mí estas metáforas, y pongo las imágenes que son acciones concretas de familiares que están organizados acá en México buscando a sus seres queridos, ese ha sido para mí el foco de desafío más grande, de interpelación fundamental a un proceso de sentido en la academia, de investigación y de repensar todo esto, incluso el vocabulario con el que trabajamos muchas veces, ¿no?, en la academia. Pensaba mucho si ante esto indudablemente estamos viviendo la necesidad de una investigación más encarnada, no lo sé, y cuando pensaba en esto del encarnado, no puedo dejar de pensar en un referente que es la pintura encarnada, ¿no?, de un investigador pues, que ha venido a México, Didier Huberman, ¿no?, pero tomo nada más la frase de esa, la pintura encarnada, porque de ahí, de esa frase de pintura encarnada, él nos lanza una reflexión muy hermosa sobre el rojo cinabrio, ¿no?, que es como lo que da cierta encarnación al rubor de la carne en las pinturas, sobre todo en ciertas pinturas renacentistas. Y bueno, a mí me ha interesado esa metáfora del rojo cinabrio para pensar con qué se pinta también, ¿no? El rojo cinabrio pinta, ¿no? Con qué se pinta también nuestra investigación, con qué se pinta incluso, se pintan ciertas acciones concretas que se hacen, que ya es como, el rojo cinabrio es como la metáfora de aquella otra sustancia que es como la metáfora del cuerpo o la metonimia de un cuerpo que buscamos o de eso que buscamos, ¿no? La pregunta va sobre qué es encarnar una investigación, ¿no? Yo lo que tengo son, más bien mi deseo es compartir preguntas porque me entusiasma también, no solo me perturba, me entusiasma mucho la idea de que no hay un hallazgo necesariamente, no hay una respuesta, no hay una objetividad científica ante la que demostrar, con la cual demostrar ante ninguna institución lo que puede ser una investigación, ¿no? Y eso creo que es algo que tenemos que pensar, ¿no? Si la investigación siempre hay que ponerla en términos de una objetualidad, una demostración científica de un hallazgo positivista, ¿no? ¿Qué es investigar en este mundo donde están los que estamos aquí sentados, ¿no? ¿Qué rayos es esto? ¿Para qué se hacen las tesis? ¿Qué? ¿No? Y tal vez humanizar más esta cuestión, ¿no?, de las conferencias, de las investigaciones, de realmente un poco embarrarnos de tierra a los pies, ¿no?, para repensar esta condición de, como en los espacios donde se piensan estas palabras, generalmente son cajas más blancas, limpias, y un poco ensuciar esos espacios para hacernos estas preguntas, ¿no? Ya. Okay. Bueno, ¿tenemos un ratito para preguntas? Sí. ¿Sí? Bueno,
Estamos en tiempo, así que por ahí dejar un ratito para algunas preguntas o comentarios o interpelaciones o lo que tengan ganas. No solamente nuestra intervención, sino también la de Rodolfo. Sí. Está por aquí, ¿no? Sí. Ah, ¿se fue? Bueno, in absentia. ¿Quién quiere tomar la palabra? Si quieren o como quieran, también vamos a tener los espacios de el café, pero si alguien quiere tomar el espacio ahora, adelante. Si hay miedo, al miedo. Sí. No creo. Ahí hay una mano. Hola. Buenos días, muchas gracias a Ileana y a Ana por compartir sus pensamientos, por abrir este espacio, por invitarnos a, pues al menos estar presentes, ¿no?, en este nacimiento, bueno, creo, de todo este gran proyecto. Quisiera, pues, agradecerles también, sobre todo todos los cuestionamientos que están planteando el día de hoy en relación a, pues, digamos, si bien está el caso del museo y Lavapiés y todo eso, creo que pues es un ejemplo muy claro del sentido institucional de muchas de las cosas que existen, no solo las que son físicas como museos, sino muchas cosas incluso epistemológicas, instituciones gubernamentales, esquemas de administración, de sociabilidad. Y también la pregunta sobre la investigación, que yo creo que también es un ejemplo particular, no solo de la investigación, sino digamos, no solo de la producción de pensamiento, sino de una aproximación activa en términos de sujetos capaces de proponer, ¿no?, idea, de proponer acción en el mundo que vivimos. Entonces yo quería celebrar mucho eso, pues sobre todo me pareció muy interesante el llamado que ustedes hacen a su grupo de investigadores o a la gente que se quiera unir, pero también como socializarlo para con nosotros, pues creo que sí, como lo llamaban en un diagrama, este malestar contemporáneo pues nos está apelando a todos a reevaluar, ¿no?, las fantasías de la inercia epistemológica con la que hemos sido educados, con la que crecimos, con la que seguramente replicamos en nuestras maneras, donde creo que sí el encuentro, el consenso, la reflexión crítica y la reunión con todos, más allá de las etiquetas, los diplomas, las labores realizadas hasta el momento, pues es muy importante para poder entre todos como tratar de generar un nuevo mundo, como dicen por ahí. Entonces pues les quería agradecer mucho y pues espero que este camino que están haciendo lo logren expandir, ¿no?, a reflexiones pues más allá del mundo de las artes, más allá del mundo de las disciplinas, ¿no?, más allá de, digamos, sé que estamos en un contexto que habla de arte y Latinoamérica y política, pero pues creo que precisamente poner en discusión también la relevancia que se le da a esos espacios y la fe que se tiene en esos espacios también resulta muy relevante en un momento en el que creo que cada vez más tenemos que ir más hacia la vida y no hacia la reflexión institucional, disciplinaria, posilustrada o algo así. Entonces, muchas gracias. Gracias. Son muchas las preguntas que me vienen a la mente, pero lo que a mí más me mueve es cómo en las academias, cómo las personas que hacen investigación van a poder salirse de su realidad, que es la camioneta. Hablo de México, Ciudad de México. Ahorita voy a Madrid. Ciudad de México, donde tienes una camioneta, donde tienes un modo de vida, donde solo te mueves entre compañeras y compañeros intelectuales. O sea, ¿cómo te vas a poder enterar de todo lo que sucede en el día a día con tus estudiantes que suben al metro, que se suben al metrobús, que van en bicicleta? O sea, hay una distancia real de vida, de un proyecto de vida que tiene una académica, que tiene un académico, y la realidad que viven los miles de grupos de personas de todos los espacios, ¿no? En la calle, las trabajadoras sexuales, los estudiantes que consumen, ¿no? O sea, ¿cómo tú te vas a dar cuenta que una de las problemáticas más fuertes de jóvenes es el consumo en Madrid, en Polonia, en Checoslovaquia, en la Ciudad de México? ¿Cómo te vas a dar cuenta de esto si no estás con ellos? Si tú no tienes un proyecto de vida que cruce y que llegue ahí, y si tú no pasas tiempos con estas personas, ¿sí? Puede estar bien estar con ellos a lo mejor una vez al mes o 2 veces al mes, una vez al año,
se me hace muchísimo, pero, o sea, ¿cómo se hacen estos cruces tan complejos, ¿no? O cómo se hace el cruce de los movimientos ocupas en Madrid, que mis compañeras de una de las ocupaciones que es en Cambarachel, ellas nunca asisten al museo, todos los encuentros los hacemos en la Cupa, adentro, o ellas que se van a veces a los barrios, pero tampoco esta gente va a los barrios. Tienen un montón de problemáticas y que es bien bonito, porque pasaron por tener de los 18 a los 20 años y de tener problemas de consumo bien fuerte que tiene la gente aquí en la Ciudad de México, la gente joven, y que eso no les permite pasar a un proyecto de vida. Y no son estudiantes, a veces van y salen de la escuela, a veces se dedican a… Son situaciones muy diferentes las de Madrid por la economía, ¿no? Es una economía que te permite por lo menos tener un lugar ocupado con otras personas, un proyecto muy fuerte. Y en la Ciudad de México, pues no, o sea, viven a las orillas, viven en Chalco, viven en Xochimilco, viven en ya el centro, no, ni pensarlo, ¿no? Viven en Coajimalpa, y van viéndose de un lugar a otro. O sea, la distancia que hay entre el proyecto de vida de una persona intelectual, una académica o un académico, y lo que vive el día a día una adolescente, un joven, una mujer estudiante de 50 años, es un abismo. ¿Cómo se hace para acercarse? No en un seminario, no en un taller. O sea, ¿cómo hacen las personas, cómo podemos hacer las personas académicas para estar junto a ellos? No solo en el aula, sentadas en un círculo. O sea, ¿cómo se hace para estar con mis estudiantes después de que asesinan a una de ellas y el grupo no quiere tener una sesión común? ¿Cómo haces eso, no? O sea, la situación en México es brutal. Yo me fui a España hace 4 meses y había muerto Isaac Luna en un antro. Regreso y Leslie Leticia, una de mis estudiantes, se encuentran los restos. Y el día que estamos ahí, solo habíamos 3 profesoras acompañando a las estudiantes y a las familiares. O sea, hay un proyecto de vida que está muy lejos de la realidad. Luego hay un montón de realidades que atraviesan en la Ciudad de México, ¿no? De la diversidad sexual en la calle, de las madres, de las mujeres desaparecidas, de los hermanos de los estudiantes, la gente enferma, las personas de la tercera edad, las trabajadoras sexuales grandes. Y la academia sigue estando en un lado, en el Polo Sur, y todo lo demás está aquí. Pero como yo tomo mi camioneta y me voy por no sé dónde, porque yo no tengo camioneta, entonces nunca veo lo que pasa. Entonces es profundo, ¿no? Y también me pregunto, ¿qué pasa en Madrid, ¿no? Con los movimientos de ocupación y con las compañeras que ocupan lugares de espacios culturales, ¿no? Con Quimera, que está ahí en Lavapiés. O sea, cómo todo el tiempo estamos buscando estar en una ocupa y compartir sobre herramientas para trabajar con esos grupos que están lejos de los lugares. Yo me preguntaba ahora, ¿cuántas de mis compañeras anarquistas van al Reina Sofía? Y pensé solo en una, que es una compañera que estudió artes visuales y que siempre está motivando a las demás a que hagamos conversatorios. Siempre estamos en conversatorios, pero en conversatorios en underground, o sea, en lugares, si acaso en la Ingobernable, pero ya ni siquiera en la Ingobernable, porque ahí más bien vamos a conciertos a recabar fondos. Entonces, es muy complejo. Hola, buenos días a todos. Era una pregunta como para ampliar lo que decía Ana sobre el papel de los museos, porque pensaba de qué manera el museo puede subvertir su papel gentrificador sin ser paternalista. Porque, por ejemplo, aquí estaba hace poco leyendo que iba a sacar un proyecto, el MUAC, que iba a relacionar un poco la comunidad de Santo Domingo, ¿no? Que está al lado del metro de Ciudad Universitaria, pero sin embargo nosotros estuvimos en un seminario de Tania Bruguera, en la Escuela de Arte Útil, y estuvimos como polemizando sobre la situación de que si el MUAC en determinado momento quería hacer este tipo de políticas, pues ni siquiera tenía un papel como, o había analizado el poder hacer el acceso gratuito a sus mismos estudiantes, ¿no? Entonces, de ahí hay una
incongruencia, ¿no? Que a veces las instituciones o los museos o los mismos artistas que luchan o están trabajando en estas ideas de hacer un arte incluyente, un arte relacional, a veces pues como que no tienen una verdadera idea del análisis de lo que está sucediendo, ¿no? Era nada más un poco por ahí. Bueno, nada, sin poder contestar, sino más bien abriendo un poco la pregunta y la reflexión que han planteado los tres, me parece que sí, esa incongruencia existe y no se resuelve ni con una posición paternalista, ni con la ingenuidad de creer que podemos hacer otra cosa, ni con la impostura, sobre todo, ¿no? Me parece que lo que está planteando Lorena tiene que ver con esta cuestión de clase, ¿no? Que en México, mucho más que en otros países latinoamericanos como la Argentina, está súper presente como un abismo, decías vos, ¿no? Esa metáfora tan fuerte. Yo lo que pienso es que esa incongruencia, esa fisura, esa contradicción, hay que lograr que atraviese las lógicas institucionales. Y me refiero al museo o a la universidad, la academia, lo que fuera, que la atraviese, que la ponga en contradicción, que la habite como conflicto. ¿Sí? Por eso dije, no una posición contrainstitucional, no llamar al abandono de la academia, por ejemplo, que muchas veces, ¿no? O al abandono del arte, como la vanguardia en los años 60, ¿no? Que sentían que el arte era inútil para transformar el mundo y decidieron abandonarlo. No es esa posición la que creo que hay que sostener, sino más bien habitar esa contradicción y llevarla hasta las últimas consecuencias. O sea, estas líneas de las que intenté darles algún pantallazo son tremendamente resistidas al interior del propio museo por las lógicas que están allí muy sólidas y tradiciones súper presentes, ¿no? En una institución pública española con semejante nombre encima. No quiero ser ingenua respecto de eso, ni tampoco habitar una impostura respecto de lo que se puede o no se puede transformar. Soy muy consciente de esa dificultad, pero me parece que vale mucho la pena incitar a exacerbarla, a ponerla en evidencia, a habitar el museo de otras maneras, a contrapelo de esas lógicas dominantes, ¿no? Sin negar que existan y que sean súper fuertes. Realmente, digo, en relación a tus amigas anarcas en Carabanchel, creo que está pasando algo súper sorprendente para mucha gente dentro del museo, que es que están viniendo comunidades que no van habitualmente al museo y que se sienten totalmente invitados a estar allí de otras maneras, ¿no? El jueves, antes de viajar, hubo una obra de teatro de un colectivo sin papeles que se llaman Bolo, que hicieron una obra de teatro muy amateur. Estaba repleto el auditorio 400, que es el auditorio más grande del museo, y realmente era un auditorio distinto, ruidoso, que dejó todo el auditorio sucio. Me pareció genial, como otra forma de ocupar el espacio del museo y de dejar una huella, que obviamente no significa que al día siguiente estuviera todo pulcro e impecable para recibir a, no sé, la orquesta de no sé dónde. Claro, porque hay otras formas. Está ECO, entonces en ECO ya sabemos que es el lugar donde podemos hacer prácticas artísticas, de resistencia. Entonces se han construido otros espacios fuera, ¿no? O sea, el Reina Sofía en total, entonces la Ingobernable, entonces ECO, hay que hacer el evento de la jícara. Entonces, sí, esos son los lugares como los que sabemos, ¿no? Gineras, hay que ir a Matadero posiblemente, a País tiene como una línea, ¿no? En particular. Entonces, sí, yo creo que ha habido un movimiento, ¿no? Yo aún así lo veo mucho más viable, y no es ni la situación económica, social ni de clase que se vive en la Ciudad de México, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Pues, compañeras jóvenes anarquistas, acá, ¿no? Del Aragón, sobreviven. Sí, o sea, yo voy a decir otras cosas. Dejan de ir a trabajar, ¿no? Si vienen acá, a lo mejor les pasa por el camino. Entonces, las compañeras anarquistas de acá, los grupos libertarios de acá, son muy diferentes y sobreviven de muy diferente manera, y están trabajando con la cultura, trabajan mucho con la cultura, y no están acá, ¿no? ¿Por qué? Porque están en un encuentro en el Che, con otras compañeras, ¿no? Entonces, hay otro mundo que se está moviendo ahorita y que se mueve con muchísima dificultad, porque llegan tarde, porque tienen que sobrevivir, porque tienen que cuidar a la abuela, porque tienen que ir de Chalco a Aragón al grupo de autoayuda. O sea,
están todas practicando artes para el cuerpo, para defenderse. Y ese es el lugar que las une. Y luego estamos hablando de cómo sostener relaciones mixtas en los grupos de trabajo, cuando ha habido tantas agresiones dentro de los… O sea, todo esto pasa, ¿no? Y de pronto voy a la academia y veo a mis compañeros hablando de eventos dentro de los museos y digo, ¿qué es esto? O sea, hay un mundo que está pasando de jóvenes de los cuales la academia no se entera para nada, ¿no? De jóvenes libertarios y por supuesto siempre les cuento a mis amigas de Carabanchel que piensan venir este año, si vieran cómo viven estas mujeres anarquistas libertarias, a diferencia de cómo viven ustedes. O sea, es impensable que alguna de las compañeras en Carabanchel me dijera hasta mañana y que yo pensara que a lo mejor no llega mi compañera. Impensable, impensable también para ellas, ¿no? Y acá siempre estamos viendo si ya llegaron, si llegaron a su casa o si no llegaron. Entonces, sí hay una cuestión económica brutal, de clase, de distancia, de organización, de cultura, de colonización, ¿no? De poscolonización. Sí, nada más quería acotar, Lorena, que justamente estar aquí sentadas y hablando viene desde un lugar no así justamente bohemio de la academia, ¿no? Sin el glamour de la academia, de esa academia que se piensa como grupo separado, más que la pregunta ¿cómo hacer?, ¿no? La pregunta para nosotros es ¿desde dónde hacer y qué hacer?, ¿no? No estamos aquí apocando a una utopía, a algo que está muy lejano, si estamos aquí trabajando desde una praxis, ¿no? Porque creemos que esa palabra supuesta de la academia, que es una palabra muy rara, y que habría que revisar cómo viene de otro círculo de reuniones exquisitas, especialmente del círculo del arte y demás. Hoy tendría que pensarse quizás como espacios universitarios, ¿no? Como gente simples de una ciudad. ¿Acaso somos simples ciudadanos, habitantes de un mundo, ¿no? Y yo no veo esa idea de la academia, cómo hacer la academia, realmente eso quizás puede quedar en otro lugar, en el espacio que nos interesa aquí provocar. No estamos hablando desde la academia común afuera, ¿no? Sino estamos… Sí, como algo que está afuera, ¿no? La academia, ¿cómo hacer para enterarnos? No. Estamos justamente tratando de echar adelante una forma de trabajar que ya está, que está abriéndose camino y que no es una utopía, ¿no? Ni es un llamado a que tendrán que hacer otros. Lo haremos nosotros porque lo queremos hacer y no digo o no se hará. Sí, lo vamos a hacer. Lo estamos haciendo de a poco. Entonces, no me gusta esa manera retórica un poco de cómo hacer la academia como un grupo de mujeres muy chéveres y bárbaras que nos reunimos para revolucionar. Me gustaría verlo como algo más simple, más de algo así, aunque te montes en tu camioneta para ir a una universidad que te queda lejos, podemos ser de a pie también, ¿no? Y podemos ir a ensuciarnos las manos, ir a otros lugares y no nos enteramos por internet de lo que pasa, ¿no? Porque yo creo que en este país lo que pasa, el que no se entera es porque se tapó los oídos y se puso vendas en los ojos, ¿no? Entonces, me gustaría un poco humanizar esta idea de la academia como algo… justo eso es como nuestra tarea principal, ¿no? ¿Qué rayos es eso que seguimos llamando la academia, los académicos, como un círculo de privilegiados, bohemios, exquisitos? No, yo creo que ahí ese vocabulario, todo esto también pasa por una cuestión de vocabulario que necesitamos empezar a romper o seguir rompiendo, ¿no? No estamos en un círculo de convidados exquisitos a una reunión especial sobre cómo hacer otra academia, ¿no? No es otra la cuestión que nos vincula acá. No sé si hay más preguntas. No, es más tiempo. Más tiempo, entonces… Preguntas capaz sí, pero tiempo no.